Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 20 de mayo del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días a todos, a la audiencia, a los compañeros, a Alberto, que está nuevamente con nosotros. Sí, el cuarto saludo es para Alberto Volonté. Buen día, Alberto. Buen día para todos. Una alegría en este día maravilloso, sol de mayo. Vamos al primero de nuestros temas. Empezamos hablando de política de acá. Después, dentro de un rato, vamos a estar hablando de historia. Danilo Astori advirtió ayer que existe una fractura indisimulable y hasta creciente entre el gobierno y el Frente Amplio. El ex ministro de Economía, que no está ejerciendo la titularidad de su banca en el Senado, publicó ayer un video en Facebook para celebrar los 28 años de su sector Asamblea Uruguay. En esa filmación, Astori planteó que mientras mucha gente sufre agudamente porque no puede cubrir sus necesidades básicas, gobierno y oposición realizan sus propios relatos exhibiendo una fractura indisimulable y hasta creciente. El gobierno no puede pretender que no critiquemos, ni nosotros podemos dejar de analizar las propuestas del oficialismo. Asigno importancia a este punto porque si no encontramos el camino de una mayor calidad política y construimos puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales, el futuro, además de incierto, puede ser muy doloroso. Ahí estuvo lo que quizás más llamó de su planteo. De todos modos, apuntó que mientras los gobiernos frente amplistas buscaron siempre un equilibrio entre la acción del Estado, imprescindible para fortalecer el respeto de los derechos humanos, y las responsabilidades del sector privado, el actual gobierno, en cambio, ha venido recortando gravemente tal acción, así como los recursos indispensables para llevarla a cabo. Ayer, discutiendo con ustedes, estaban interesados en este asunto. Varios de ustedes querían abordarlo. Marcia. Yo voy a empezar por la autocrítica, porque me parece que es el cimiento más sólido de cualquier expresión. La autocrítica pasa por decir que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en buena medida, no en su totalidad, pero en buena medida, se gobernó con cierta soberbia, con cierto dogmatismo, que excluía de plano a todo aquel que pensara distinto. Eso ya de por sí va sembrando los huevos de serpiente de una mala calidad política que existió desde siempre, que no la fundó el Frente Amplio. Desde siempre existió una deficiente calidad política en nuestro país, que desgraciadamente durante mucho tiempo también se dirimió en las cuchillas de una malísima manera, entre otras cosas porque la Constitución de 1830 no preveía la coparticipación política. Tuvimos que aprender a sangre, a dolor y a fuego, ¿verdad? A vernos cara a cara como contendientes iguales y de ley. Sacando eso que estoy diciendo, hay otras cosas más que le criticaría a la fuerza política Frente Amplio a la que pertenezco. Pero quiero empezar por ahí. Y continuar diciendo que en este momento la calidad política es desastrosa en muchísimos sectores de la coalición de gobierno. No voy a decir que en todos tampoco voy a decir que es una actitud monolítica, pero sí todos sabemos, yo acá no voy a dar nombres, pero todos sabemos, ¿verdad?, que se ha llegado a niveles que cualquiera de nuestros altos y esclarecidos políticos de antes hubieran calificado de bochornosos, y en especial por parte de figuras, ¿no?, que son representantes de la nación, que ocupan escaños en el Parlamento Nacional. Entonces son todas cosas muy graves, aunque por eso empecé dándole palo al que fue gobierno, que hoy es oposición, porque saben que también creo que hay un vínculo directo entre la actitud del gobierno y la actitud de la oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que
preguntarnos para quién estamos hablando, para quién está hablando el gobierno. El gobierno debería preguntarse eso todos los días de su vida, para quién está hablando y en qué términos. Porque muchas veces parece que no estuviera hablando para los uruguayos y para las necesidades de los uruguayos, sino que estuviera hablando para seres extremadamente temerosos, medrosos, conservadores, incluso me atrevería a decir, para seres rencorosos. Los uruguayos no somos eso, no necesitamos que se nos estimule esa parte de nuestras emociones. Pero bueno, se vive y se aprende. Yo la verdad es que tengo muchísimo para decir, simplemente quiero decirles que hay dos grandes esferas de la calidad política. No voy a parafrasear a Story, voy a hablar por mí misma. Hay dos grandes esferas de la calidad política en este momento que son cruciales. La primera es esa que acabo de decir, la esfera de partido y de gobierno. La segunda, que no nos merecemos, por cierto, además, somos lo suficientemente inteligentes los uruguayos como para trascender esa pésima calidad actual. Y la segunda es la esfera de la calidad política social, de las instituciones sociales, que no son dádivas, que no son caridad, que no son ayuda. Las instituciones sociales deben ser simplemente apuntalar el estado de bienestar de todos los ciudadanos, pues también están en caída. No quiero acaparar mucho más. Bueno, unas cuantas líneas largó Marcia en su primera intervención. Ahora, Gonzalo, ¿por qué te reís? No, digo, vino en estilo muñeca brava hoy de mañana, Marcia. Nos quedó mono con cabeza. Estás tanguero. Le pegó a todo el mundo. No, ¿querés que siga yo? Sí. Seguro que Alberto quiere contestar algo. No, estabas ahí engatillado. No, ya le dejo a Alberto que conteste feliz de la vida. Yo tengo mis propias cosas para decir sobre Danilo y fundamentalmente positivas. Bueno, no, contestar no, porque no corresponde, o por lo menos no me corresponde a mí. Es más, entre ustedes son un equipo formidable y está bien que se contesten, pero yo como invitado simplemente primero los escucho y después un poco busco lo que para mí, desde que nació Perspectiva y se crearon las tertulias, es que el que nos escucha, que es el que importa, vea un poco cómo se va despejando este clima, que es el que parece que dentro del Uruguay hay fracturas, que los orientales nos dividimos y demás. Y yo no estoy de acuerdo con que la sociedad, el pueblo, la gente, como se quiera definir, esté fracturado o dividido. Simplemente piensa distinto como pensamos para tomar una fecha desde 1830. Y si bien se regó de sangre el siglo XIX y hubo revoluciones, mejor dicho, alzamientos del Partido Blanco contra el gobierno de la época en 1897 y en 1904, esos alzamientos trajeron como consecuencia una reforma constitucional que demostró que la libertad, el voto secreto y demás era la que la sociedad estaba buscando. Este país tiene como elemento ejemplar que lo que se llamó una revolución o guerra civil, con tantos muertos de los dos bandos, fue por la libertad, no por imponer ninguna ideología ni por imponer un gobierno sobre otro. ¿Por qué te fuiste tan lejos? Porque es bueno recordar que después de derramamientos de sangre, los uruguayos siguieron unidos y construyendo este país. Es más, terminada la Guerra Grande, y estoy hablando de la Guerra Grande a fines de la década del siglo XIX, de la década de los 40 del siglo XIX, aquellos hombres que se habían enfrentado unos en el Cerrito y otros atrás de los muros de Montevideo, ese derramamiento de sangre no impidió que se siguiera gobernando con alternativas militares, por cierto, dictaduras. Y después entramos a un siglo XX unidos, pese a esas diferencias. Digo porque entonces, ¿de qué grietas? Yo considero que es muy interesante lo que dijo el senador
hoy senador, no en ejercicio, que es un hombre de mucha prudencia. Él no habló de grieta, ¿no? A él le preocupa la distancia entre el Frente Amplio y el oficialismo, el Frente Amplio y el gobierno. Y a mí me parece positiva porque hay una gran diferencia. Y eso es importante que la sociedad la vea. Lo que yo no puedo dejar pasar por alto es que Astori diga que este gobierno, que el doctor Luis Lacalle Pou, el presidente, que es un hombre que está sorprendiendo a todos, y eso crea una gran preocupación, sorprendiendo para mí, para bien. Es un estadista con toda la barba. Parecería que en este país no había hace tiempo un gobernante de ese tipo, donde los derechos humanos, ahora voy para el directorio a homenajear a Héctor Gutiérrez Ruiz y después al cementerio a honrar su memoria, han sido tan respetados, venerados y cuidados como siempre. Y por otro lado, las políticas sociales, o parecería que ayer no supieron qué pasó en el Parlamento y cómo esa excepcional ministra de Economía, que era por otro lado una persona muy apreciada por el propio Astori, dio explicaciones suficientes sobre que este gobierno tiene una gran preocupación sobre las políticas sociales, sobre el empleo y sobre el salario. Ahora, que se discrepe, que la oposición considera que este gobierno no tiene en cuenta eso, me parece legítimo. Lo que Astori señala es que debe construirse puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales, porque si no, el futuro, además de incierto, puede ser muy doloroso, ¿no? Claro, porque él sabe de esto. Él estuvo prácticamente conduciendo la política económica de este país 15 años, como ministro, como vicepresidente y nuevamente como ministro. Él sabe lo que es eso. Habla por experiencia. Lo que sucede que él también conoce los 3, 4 temas que tienen que tener políticas de Estado, que son las condiciones. El primero, la educación. Y ahí el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. El segundo es la seguridad. Y junto con ellos, pues no hay orden, la política exterior. Y vemos que hay diferencias entre lo que piensa el Frente Amplio y piensa este gobierno en educación, en política exterior y en seguridad. Para tomar 3 temas. Esa es la realidad. Bueno, viste, tú, Gonzalo, le cediste la palabra y la tomó nomás. Bien, muy bien. Estoy contento de habérsela cedido. Bueno. Yo, la verdad, es que, bueno, yo sobre Danilo Astori muchas veces en estas tertulias, no en la de los viernes, sino en todas las demás que me ha tocado estar, lo he dicho y lo voy a volver a repetir ahora. Cuando yo tuve la experiencia de tratar de mejorar la gestión del poder del Parlamento en el Uruguay, del Parlamento Organización, la única bancada con la que realmente se podía discutir y que estaba interesada en saber más y que se alumbrara más y que se pudiera discutir cómo se gastan los recursos ahí adentro, era la de Asamblea Uruguaya. Y eso era gracias a Danilo Astori y todo su equipo. Después había gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, incluso otros del Frente Amplio, que individualmente se interesaban. Pero la única bancada que realmente me interesaba era Danilo. Yo lo conozco a Danilo desde los años de Roma. Él era consultor de la FAO, así que me tocó estar con él ahí y apreciar su inteligencia, sus conocimientos, también de economía agrícola, entre otros, no solo de economía en general. Y tengo un gran respeto por él. El dilema que yo tengo ahora, Emiliano, es que yo no sé si por los 15 años del Frente Amplio a Danilo le tenemos que hacer un monumento o si todo el contrario. Porque yo creo que si no hubiera sido por Danilo, el Frente Amplio no se quedaba 15 años en el gobierno. Así que esa es la única duda que me queda. Mira qué interesante el dilema. Está agudo. De veras, lo digo de veras. A mí me parece que el discurso de ayer de Danilo es un discurso crítico principalmente con el Frente Amplio. Aparte todo lo que dijo Alberto, que sí, que habla de esta grieta y que por supuesto de que el gobierno no está dando
en el clavo en algunas cosas, sin que yo más bien comparto la opinión de Alberto, que a mí me parece que este gobierno ha sorprendido a los uruguayos y en buena parte del mundo por la forma en que ha tenido que lidiar con elementos y eventos que han sido totalmente extraordinarios. Y yo creo que lo ha hecho muy bien y esto ha sido reconocido en todas partes. Pero a mí me parece que lo que dice Danilo ayer, lo fundamental de lo que dice es que el Frente Amplio necesita una renovación ideológica, que necesita una reestructuración orgánica y que necesita abrir las puertas para que entren nuevos frente amplistas. Lo cual también dice que las candidaturas que están ahora en danza no han sido discutidas y aprobadas por el plenario. Dice muchas cosas que para mí son para la interna del frente. Y yo creo que son valiosas. Eso es lo que voy a decir primero lo dejo hablar a Juan y después. A ver, a propósito de dónde está puesto el énfasis de Astori en este divorcio Frente Amplio oficialismo que le preocupa, no, dice, si no encontramos el camino de una mayor calidad política y construimos puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales, el futuro además de incierto puede ser muy doloroso. Hace unos minutos Alberto hablaba de algunas cuestiones que deberían ser motivo de política de Estado. De todos modos, desde la audiencia, Diego advierte, el mensaje de Astori va para otro lado, dice, es una crítica solapada al no encuentro de gobierno y oposición respecto de la reforma de la seguridad social. Es ahí que está centrada la inquietud de Astori, señala el oyente, me parece bastante obvio. Bueno, a ver, Juan, ¿vas tú? Bueno, yo creo que lo quiero mirar desde un punto de vista más general del tema ese de la grieta, ¿no? O la presunta división o fractura. Las dos coaliciones tienen puntos de vista diferentes, incompatibles respecto a la economía. Esa es la base del tema. El plan del gobierno, desde mi punto de vista, consiste en equilibrar la economía, bajar el déficit fiscal y hacer rentable a las empresas privadas. Y para esto hay un único camino, que es bajar los salarios y las prestaciones sociales. Es decir, no se puede, no hay magia. Es decir, la economía no admite magia, puede redirigir el dinero de un lado hacia otro, pero nada más. Entonces, ahí está el origen de la diferencia, de la grieta básica. En algún momento se han propuesto, por ejemplo, achicar el Estado. Achicar el Estado es una medida que tiene distintas consecuencias, pero para lo único que no sirve es para acomodar el déficit fiscal y todas esas cosas. Porque achicar el Estado lo único que hace es crear desocupación. Es decir, pensemos, por ejemplo, supongamos disminuir las Fuerzas Armadas. Disminuir las Fuerzas Armadas puede ser una aspiración para achicar el Estado, pero eso significa crear a cada soldado, cada militar que se da de baja va a ser un desocupado que va a estar por ahí dando vueltas, de modo que va a ser una carga va a ser simplemente cambiar de un ministerio a otro, es decir, del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Es decir, no se acomoda el tema es mucho más de fondo. Ahora, ¿qué es lo que le sucede al Frente Amplio? El Frente Amplio defiende todo lo contrario, es decir, defiende el salario de los obreros, defiende las prestaciones sociales, y es sin duda una forma del siglo XXI del vallismo. Es decir, no hay acuerdo posible entre estos dos puntos de vista. Es decir, por un lado, equilibrar la economía y pasar el déficit y favorecer a las empresas privadas, y por otro lado, hacer todo lo contrario. Entonces, desde ese punto de vista no hay negociación. Es decir, lo único que podemos ver es que hay reformas necesarias en este país, reformas indispensables. La educación, bajar la pobreza, posiblemente achicar el Estado, mejorar la seguridad, la seguridad social, es decir, las jubilaciones, por ejemplo, el sistema jubilatorio. Pero todas estas son reformas de largo aliento, son reformas que de repente necesitan 20 años para surtir efecto. Entonces, estos son los únicos puntos que habría que discutir.
Es decir, no se puede discutir el ritmo de la economía, porque de esto no hay acuerdo. Lo que sí habría que discutir es sobre la educación, sobre la pobreza, sobre el Estado, la seguridad social. Bueno, ahora, creo que... Ahí no estás tan lejos de Alberto, por ejemplo. Bueno, puede ser, sí. Lo que creo que el punto que yo quiero defender es que es bueno que haya diferentes orientaciones económicas, porque precisamente la economía es algo muy esquivo, algo muy dinámico, y nadie tiene la verdad. Es decir, ni favorecer a la empresa privada ni favorecer a los trabajadores va a funcionar en forma sistemática. Es decir, todo esto provoca desequilibrio. En el capitalismo el equilibrio se logra por la rotación de los partidos y por el cambio de las ideas económicas, ¿no? Es decir, que en este sentido no es que haya un quiebre, sino que este quiebre es bienvenido y es inherente al capitalismo. De modo que, por un lado, hay cosas en las cuales debería intentar ponerse acuerdo, que son por los temas a largo plazo. Por los temas a corto plazo sobre la economía es imposible un pacto social. Bueno, cada uno expuso sobre lo que dijo Astori en el día de ayer. Marce está levantando la mano ahora. No, quería decir algo muy breve al respecto. Claro, me parece que es obvio eso que dice Juan, no puedo menos que estar de acuerdo, porque el gobierno se propone unos objetivos y se propone unos programas, y evidentemente en muchos puntos viscerales ni no menores, esos objetivos y esos programas chocan con los de la oposición. Muy bien, pero yo la pregunta que me hago va más allá. Se habla de que se han construido relatos, ¿no? Relatos, cuando decimos relatos, ¿a qué nos referimos? Y bueno, en este caso preciso yo me atrevería a decir que nos referimos a relatos que no buscan la verdad, o que sencillamente si van a contrapelo de la verdad, y bueno, es un mal a asumir. Bueno, eso me parece que hace justamente la baja calidad política. Yo creo que las búsquedas más profundas de los seres humanos, de todos nosotros, es siempre la verdad, ¿verdad? Incluso diría más, las búsquedas más importantes en política, las que han sembrado ejemplo en política en este país, han sido las que han estado encaminadas a la búsqueda de la verdad y no a la mera o al mero aplastar la cabeza del adversario. Entonces, vuelvo a repetir. Bien, Juan dice que no hay puntos de acuerdo en algunas cosas y estoy de acuerdo, pero vamos a hacernos esta pregunta. Primero, ¿es necesario el diálogo entre gobierno y oposición en algún punto, en algún grado, o se puede prescindir de él? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos. Y segundo, en caso de que se prescinda de ese diálogo, ¿qué consecuencias puede tener eso? Incluso para los propios objetivos del gobierno, porque saben que eso también hace a la calidad de la política. Yo creo que por distintos caminos estamos diciendo algo parecido. Sí, me da esa sensación, sí. Veo que en realidad Marcia y Juan coinciden más. Conmigo no han advertido de repente que yo pienso algo similar a lo de ellos. En esto yo quiero ser claro. Obviamente que qué partido pertenezco, al Partido Blanco se sabe, no lo puedo ocultar, y además lo exhibo con orgullo. Pero no hago caudal de eso. Además no me atrevería a venir en perspectiva a ser caudal de eso. No, lo digo porque mi experiencia de 5 años aprendí mucho al lado de aquellos hombres como Maggi, como Carmen, como el Ruso, y tú mismo, de que si bien todos teníamos nuestras creencias políticas, veníamos a la tertulia a cambiar ideas de puntos de vista distintos para que el que nos escuchara formara opinión. Entonces, yo digo, las políticas sociales, la defensa del salario, que no puedo aceptar que es patrimonio del vallismo o del Frente Amplio hoy. Bueno, caramba, hay tantos ejemplos que no me voy a detener. Ahí están marcando la diferencia con Juan, por ejemplo. Bueno, porque es bueno marcar también la diferencia acá, porque el que escucha quiere formarse opinión. Obviamente que puede terminar pensando lo que dice Juan, o Marcia,
o Gonzalo, y tal vez no tomar en cuenta lo mío, pero quiero hacer algo muy preciso, Emiliano. Cuando se habla de... voy a dos temas. Defensa del salario, empleo, van de la mano, y políticas sociales focales para aquellos más necesitados. Hay dos maneras de manejarlas. Una, como piensa el Frente Amplio, que es echar mano a los fondos del Estado y desparramarlos. Después se verá. Sucede que de repente hoy, parcialmente, por un año o dos, soluciono, entre comillas, algún problema salarial. Sucede que puedo darle hoy, durante 1 o 2 años, fondos a los más necesitados. Pero el salario, y lo saben todos, hay que defenderlo en forma sostenida. Si el déficit fiscal pasa del 4 al 8%, el salario se desparrama, cae. Las políticas tienen que hacerse para el presente, para el mediano y para el largo plazo. Yo recuerdo una cosa, con esto parto esto. El doctor Jorge Valle, en el año 2004, dejó la economía ordenada y en ascenso. Y para bien del país, el doctor Tabaré Vázquez asume la presidencia con un país ordenado y en crecimiento. Pero el que pagó los costos de la crisis del 2002 fue el doctor Valle y en los gobiernos correspondientes. Y el gobierno del Frente Amplio se benefició de las políticas de orden y rigor que se impusieron. Entonces, lo que tenemos que comprender, está bien, cada uno busca defender su quinta, pero a mí me parece que independientemente del diálogo, lo que hay que pensar que la quinta hay que cuidarla entre todos. Termino sinceramente diciendo esto. Vamos a analizar un tema que la doctora Collazo incorporó ahora más adelante, que es el tema de la guerra de Rusia y demás. Debemos ser conscientes que esa guerra es terrible y con efectos en el Uruguay, y que parte de la inflación está ahí. Esos son los reconocimientos que toda la sociedad tendría que hacer. Como en la pandemia, cuando quisieron oponerse a las políticas del gobierno que fueron exitosas, terminaron todos como cautivos y hasta enojada la oposición porque le había ido tan bien al doctor Lacalle, al gobierno, en el manejo de la pandemia. Ah, no, eso no. Esos enojos no conducen a nada. Bueno. Había que haber aplaudido al gobierno. Juan, Gonzalo. Juan, no te escucho muy entusiasmado con lo que está diciendo Alberto. No te veo muy entusiasmado. No, yo sí. A Juan. Ah, bueno. No. Yo creo que es claro que el objetivo del gobierno no son lo que yo decía, es decir, equilibrar la economía, bajar el déficit fiscal y hacer rentables las empresas públicas. Eso creo que son los objetivos dichos a título expreso una y otra vez durante la campaña y repetidos a todo tiempo. Lo que pasa es que eso implica obligatoriamente bajar la seguridad social, las prestaciones sociales y los salarios. No hay otra. Es decir, la economía no perdona. Bueno, de todos modos, acá creo que de lo que dice Astori estábamos tratando de entender y examinar la parte en la que él se manifiesta inquieto por la necesidad de que haya puentes, ¿no? De que se coincida, al menos en algunas cuestiones fundamentales. ¿Gonzalo? No, yo sinceramente no comparto la visión de Juan de que hay que oponer la empresa privada o los trabajadores. Yo no creo que la realidad sea esa, sinceramente. Acá en el Uruguay la empresa privada, el 80% del empleo son empresas pequeñas. Y si hay gente trabajadora acá en el Uruguay, son la gente de las empresas privadas pequeñas. Son los que más trabajan. Mucho más que otros trabajadores que tienen el título de trabajadores y trabajan mucho menos. Entonces, a mí me parece que hay simbiosis, hay posibilidades de ganar y ganar en estas cosas. Donde lo que está evidentemente tratando de hacer el gobierno es de terminar con la pobreza y de terminar con esos bolsones de pobreza que todavía existen, fomentando una reactivación de la economía.
Y la reactivación de la economía se hace dándole condiciones para que esa empresa privada, que en su mayor parte es pequeña, pueda empezar a crecer y generar y contratar más gente. No está peleado. Ahora, ¿qué salario va a corresponder? Bueno, se verá con el tiempo. Al empresario privado también le conviene tener buenos salarios y tener buenos empleados que sean productivos y que le generen utilidades a la empresa. Yo no creo que estas cosas presentadas así como una contra la otra lleven a ninguna construcción positiva. Y a mí no me gusta esto de estar contrarrestando uno con el otro. El propio Juan dice que en la economía, en la política y en la democracia, es bueno que haya un gobierno que está más a la izquierda y que se preocupa más por el salario, pero que cada tanto es bueno que venga alguien que se produce por sanear la economía y hacer que la economía crezca y produzca. Él lo ve como un proceso dialéctico y se niega a aceptar que puede haber un punto intermedio en los cuales haya un contrato social en que ambas partes salgan beneficiadas. Se divierten tanto Juan como Alberto escuchando esto que dice Gonzalo. Pero yo vuelvo a lo que dije hoy. A mí me parece, y sucede mucho, sobre todo con gente como está en esta mesa, que todos tenemos buena voluntad y lo que queremos es, expresando lo que pensamos, que al país vaya mejor. De eso no tengo duda. Pero recuerdo en marzo del año 2010, el entonces presidente Mujica, en un discurso histórico, me acuerdo de una tertulia especial, Emiliano, para comentar el discurso del 1 de marzo de Mujica, donde tomó la palabra de arranque, como correspondía Maggi, hizo un gran elogio al discurso del presidente electo, en ese momento ya con la banda puesta, porque había dicho educar, 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 y después de educar, fue una pieza de encuentro y coincidencia sobre el tema central educación. En el ínterin, días antes del 1 de marzo, en Punta del Este, se hizo una cena histórica con inversores que no solo vinieron de Brasil y de Argentina, yo estuve en esa cena, sino de otros países, donde el presidente Mujica, reconociendo la necesidad del empleo, porque no hay que olvidar que mejora y mejor salario, pero empleo, y él convocó al sector privado. ¿Por qué? Porque entonces no privilegia al sector privado, se estimula, porque es el que ofrece empleo. El Estado no puede ofrecer más empleo. El Estado ofreció mucho empleo, pero ahora no. Eso lo hizo el presidente Mujica y todos aplaudieron la apertura a las inversiones y al sector privado. Y este gobierno lo que ha hecho es profundizar las posibilidades de que un Estado de Derecho atractivo como el Uruguay vengan a invertir. ¿A dónde? Al sector privado, pero no por privilegiar al sector privado, por Dios, porque tiene que crear empleo. Necesitamos empleo. Es dramático. Esto no es un tema de me gusta más el empleo público que el privado. Tuvo muchas más derivaciones de las que yo imaginaba esa frase o ese planteo de ayer de Danilo Astori. Tenemos que ponerle punto a esta discusión porque se nos va. Juan, ¿te quedó algo a ti? No, era... Yo no pude decir la última parte de mi discurso Gonzalo. Porque Alberto tomó la palabra para decir cosas fantásticas, pero me robó la palabra igual. ¿Y entonces? No, yo lo que quiero decir es que sobre estos temas que son políticas de Estado, la reforma de la educación, la reforma de la seguridad social y la reforma del Estado son absolutamente necesarios. Y cuando Danilo dice hay que tender puentes, bueno, todo el mundo lo dice, pero nadie lo hace. Hay que hacerlo. Si entendemos que hay ciertos problemas que el Uruguay tiene que arreglar y solo se pueden arreglar si los arreglamos todos juntos. Y la única forma de hacer esto es de iluminar y dejar bien en claro a la sociedad cuál es el problema que existe. Y eso es lo que no se quiere hacer.
yo lo lamento, pero no se quiere hacer. No se Yo quiere creo que para decirlo, Gonzalo, para decirlo con una frase, hoy está faltando generosidad en la arena política. Generosidad, es decir, poner por delante las grandes líneas de los objetivos en pro del común, como decía José Artigas, del común. Bueno, volvimos. No de los intereses de los cargos. Volvimos al foco y por acá nos quedamos. Ya seguimos, ya continuamos en esta tertulia de los viernes, ahora con otro tipo de asunto, digamos algo que es característico de esta mesa, ¿no? Tomar como punto de partida la actualidad, pero para remontarnos a veces a lo cultural, a veces a la historia. En este caso, a la historia concretamente, para allá vamos.